del día de hoy. Tengan muy buenas noches. Bienvenidos a la capacitación del día de hoy. Muchas gracias por estar presentes de manera virtual en esta aula eh, digital en el punto del país donde nos encontremos. Muchas gracias por haberse inscrito. Recuerden que Finanzas y Gobierno Digital desarrolla cursos en la modalidad online, virtual, los cuales llegan a todo el Perú e incluso tenemos muchas veces participantes del exterior. Recuerden que esta es una modalidad de educación conocida en el mundo desarrollado como e-learning. Para su seguridad, recuerden que Finanzas y Gobierno Digital es una marca registrada en la ciudad de Lima. Igualmente se encuentra registrada en la SUNAT de la ciudad de Lima y es una empresa formal que respeta los derechos laborales de sus trabajadores y está al día con sus impuestos. Recuerden que un curso virtual nos ahorra viajes, permisos, gastos. Además, usted lo puede escuchar desde su hogar, desde su oficina, desde su celular, desde una tablet, siempre en tiempo real y usted se queda con el video, el cual puede ser revisado las 24 horas del día. ¿No? Finanzas y gobierno digital es educación para ejecutivos. Bien, esta noche vamos a desarrollar un tema muy importante denominado gerencia en los servicios públicos municipales, ¿no? Como ustedes saben, Finanzas y Gobierno Digital le ofrece a ustedes la posibilidad de recibir un certificado de participación totalmente gratis. Para ello, los participantes deben estar en cuando mínimo 4 sesiones, ¿no? Deben estar presentes en el aula virtual en 4 sesiones y en cada sesión deben estar mínimo 45 minutos. El sistema electrónico, ¿no? Indica cuántos minutos estuvo cada participante, ¿no? Entonces, si usted va a asistir a la clase, no puede permanecer 15 o 20 minutos. Tiene que estar el tiempo de duración de la sesión. En este caso son 4 sesiones virtuales online. Son 2 controles de lectura. Es un examen final. Es una cámara. Es una clase vía cámara web, ¿no? Donde nos vamos a ver, nos vamos a conocer. Vamos a hacer una rueda de preguntas y también vamos a hacer un par de videos para que ustedes lo puedan revisar sin ningún problema, ¿no? Entonces, Finanzas y Gobierno Digital le ofrece a usted la posibilidad de contar con este certificado siempre que usted participe, ¿no? De las sesiones, ¿no? Entonces, Finanzas y Gobierno Digital es una empresa formal, es una marca registrada y puede otorgarle a ustedes este tipo de certificación de manera gratuita siempre que ustedes participen, como lo estamos señalando en este caso en la presentación que tenemos. ¿Sí? Entonces, esperamos contar con ustedes en todas estas sesiones online y esperamos contar con ustedes desde luego en las autoevaluaciones de los controles de lectura y también desde luego en la clase con la cámara web, ¿no? Para conocernos
y hacer una ronda de preguntas. Bien, entonces esta noche tenemos un tema muy importante, ¿no? Lo que son las políticas públicas. Recordemos que el accionar que tiene el gobierno nacional o el accionar que tienen los gobiernos regionales y los gobiernos locales responden a políticas públicas, ¿ok? Del gobierno de turno, ¿no? El gobierno de turno, cuando gana las elecciones, las gana con mayoría, ¿no? En la votación, y es el que decide de qué manera se implementan las políticas públicas. Pero en todo caso, para aquellos que conocemos un poco menos, ¿qué son las políticas públicas? ¿Ok? Entonces vamos a tener, ¿no? Lo que significan las políticas públicas diseñadas por el gobierno nacional versus las políticas públicas implementadas por los gobiernos regionales y locales, ¿no? Entonces, cuando gana las elecciones un presidente, estamos eligiendo un estilo de políticas públicas, ¿no? Entonces, este presidente será el que va a determinar de qué manera, ¿no? Vamos a dirigir o la estrategia de la salud o la estrategia de la educación o la estrategia de la agricultura versus las políticas públicas que puede implementar un gobierno regional y un gobierno local, cada uno de estos niveles de gobierno dentro de sus competencias, ¿no? Entonces tenemos al gobierno nacional, a el gobierno regional y a los gobiernos locales que finalmente hacen un solo gobierno y también se le conoce como el poder ejecutivo, el famoso ejecutivo, ¿no? El ejecutivo encabezado por el presidente, el primer ministro, ¿no? Quienes, de acuerdo a su perspectiva política, definen la forma como se van a implementar las estrategias de las políticas públicas, ¿correcto? Entonces, ¿quién es el encargado? ¿Quién es el encargado de diseñar, definir la estrategia a seguir en las políticas públicas de alcance nacional? ¿No? Es el gobierno nacional, es el poder ejecutivo. ¿Ok? Entonces, si tuviéramos que hacer una definición de lo que es una política pública, debemos decir que una política pública es una estrategia de implementación, ¿no? Obviamente tiene la mejor intención, esta estrategia de implementación como gobierno tiene la mejor estrategia, ¿no? Obviamente llegar al estado de bienestar y ese tipo de situaciones dentro de un país, ¿no? Pero entonces, si esta noche nos preguntan qué es una política pública, ¿no? Entonces, una política pública es una estrategia de implementación, ¿no? Entonces, tienen políticas públicas el gobierno nacional, que son compartidas, algunas de ellas, con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente. Hay otras estrategias o políticas públicas exclusivas, por ejemplo, de los gobiernos regionales, ¿no? Como es la demarcación territorial. Y hay otras propias de los gobiernos locales, ¿no? Entonces, política pública, cuando hablamos de política pública, estamos hablando de un estilo y de una estrategia del gobierno de turno, del ejecutivo de turno, para, por ejemplo, la salud, el servicio de salud, el servicio de salud, el servicio de la educación, el servicio de la justicia, el servicio de la agricultura y demás, ¿no? Entonces, como ustedes saben, el gobierno en sus tres niveles tiene una razón de ser,
¿no? Y su única y exclusiva razón de ser es brindar, ¿no?, servicios a la población, ¿no? Los servicios son el centro de toda política pública, ¿no? De todo estilo, de toda estrategia, ¿no? Entonces yo soy el ejecutivo. ¿Quién es el ejecutivo? Es el presidente, son los ministerios, son los gobiernos regionales y los gobiernos locales que implementan las políticas públicas. Los sectores, los ministros, son los encargados, ¿no? Según obviamente el gobierno de turno y el presidente que tenemos, de revisar el estilo y estrategia de todas y cada una de las políticas públicas. Y estas políticas públicas, como estamos explicando, lleva a lo que son los servicios públicos. Las municipalidades, los gobiernos regionales, el gobierno nacional existen porque brindan servicios públicos. No hay otra, ¿no? O sea, no es que están o existen para cualquier otro fin. No, el fin supremo de toda institución pública es brindar un servicio público. En algunos casos también brindan bienes, ¿no? Son muy raros los casos en los cuales el Ejecutivo, a través de una política pública, otorga bienes, ¿no? Siempre son servicios, ¿no? Aunque muchas veces se entreguen bienes, lo que está de fondo son los servicios. Entonces, estas políticas públicas se enmarcan dentro de las políticas de Estado, ¿no? Y obviamente responden a la identificación de problemas o necesidades que afronta la población, que son priorizadas en la agenda pública y política, ¿no? Los ministerios, ¿no? Porque así está dentro de la ley orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Porque así está normado, ¿no? Porque así está conformado el gobierno, ¿no? Tiene esa facultad, esas competencias. Los ministerios son los encargados de diseñar, establecer, ejecutar, supervisar políticas nacionales y sectoriales bajo su rectoría, ¿no? Las cuales se aplican a todos los niveles de gobierno. ¿Ok? Por ejemplo, hablemos de algunas políticas públicas que van de manera transversal a los tres niveles de gobierno. Por ejemplo, la política nacional del medio ambiente, ¿no? Tenemos el Ministerio del Ambiente, el encargado de diseñar, revisar, monitorear, implementar la política del medio ambiente. Tenemos la política nacional de cooperación técnica internacional. Este es, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero por ejemplo, esta política no es de alcance regional y no es de alcance local, queda solamente en el alcance del gobierno nacional. Igual en el caso de la política nacional migratoria, ¿no? Es una política pública que está dentro del ámbito solamente de relaciones exteriores. Entonces van a haber algunas políticas como de repente la seguridad ciudadana, que son políticas que van de manera transversal en los tres niveles de gobierno, ¿no? Entonces también van a haber políticas exclusivas de los gobiernos regionales, como es la demarcación territorial. Entonces, la pregunta es, ¿no? Si esta es la definición de políticas públicas y sabemos que hay, ¿no?, documentos, porque tiene que quedar por escrito, ¿no? Porque una política tiene que quedar por escrito, ¿no? Toda política pública, la política pública de la salud, la política pública de la educación o de la agricultura o del medio ambiente, tiene que quedar por escrito, ¿no? Tiene que quedar por escrito qué es lo que piensa el gobierno local, qué es lo que piensa el gobierno regional, qué es lo que piensa el gobierno nacional respecto a la implementación de una estrategia, ¿no?, de mejora llamada política pública. Entonces, las políticas públicas de los tres niveles de gobierno
se implementan a través de los programas y proyectos de inversión, ¿no? Entonces vamos a encontrar en todo el gobierno nacional muchos programas y muchos proyectos. De igual manera, vamos a encontrarlos en los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? De igual manera, entonces, para poder conducir, para poder gerenciar un gobierno local, un gobierno regional, lo que tenemos que saber es que vamos de la mano con estas políticas públicas. En este caso, ¿no? El gobierno nacional elabora, diseña, monitorea, financia programas y proyectos de inversión. El gobierno regional implementa políticas nacionales de su competencia, como por ejemplo el medio ambiente. ¿Cómo lo implementa? Obviamente no hay una receta única, porque si hablamos, por ejemplo, de medio ambiente, no podemos comparar medio ambiente Cerro de Pasco con medio ambiente Madre de Dios con medio ambiente de repente Tumbes, ¿no? Por eso es que cada gobierno regional, de acuerdo a la forma como, digamos, entiende esta política pública, ¿no? Implementa justamente cada una de las políticas de su competencia, ¿no? Igual, por ejemplo, los gobiernos locales también, de igual manera, implementan políticas públicas de su competencia, como por ejemplo la salud pública, ¿no? La famosa salud pública, que es una política pública que va desde el gobierno nacional hasta los gobiernos locales, como es por ejemplo cuando existen de repente algunos negocios o no que por ejemplo un restaurante no que se detecta pues que vende productos en mal estado no y demás, entonces eso es una política pública de la salud pública. Y entonces el gobierno local, si viene un alcalde, tendrá que pensar en la estrategia para atender esta política pública de la salud pública, ¿correcto? Y si bien el siguiente alcalde, ¿no? Tendrá que nuevamente hacer un esfuerzo y evaluar nuevamente cómo va a implementar, cómo va a diseñar, cuál es la estrategia para la política pública llamada salud pública, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre el ejecutivo, ¿no? O el gobierno nacional, regional y local, ¿no? Que regulan temas de políticas públicas contra lo que hace el Congreso de la República, que legisla sobre diferentes temas, ¿no? Pero no define políticas públicas. El Congreso de la República no define políticas públicas. Lo que hace el Congreso es legislar sobre diferentes temas. Por ejemplo, la banca. Por ejemplo, la banca. Legisla sobre la banca, legisla sobre la bolsa de valores, legisla sobre diferentes temas, ¿no? Entonces, el Congreso de la República no participa en el diseño de políticas públicas. Quien genera políticas públicas son los tres niveles de gobierno de acuerdo a sus competencias. Y lo que hace el Poder Judicial es justamente impartir justicia, aplicar justicia. Entonces, volvemos al tema. Entonces, lo que brindan los tres niveles de gobierno son servicios y son bienes. ¿Qué se requiere para producir servicios y qué se requiere para producir los famosos bienes? Entonces, se requiere de infraestructura, se requiere de un equipo de profesionales, se requiere de insumos y en algunos casos se requiere de dinero, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí está todo lo que hace una municipalidad, aquí está todo lo que hace un gobierno regional
todo lo que hace el gobierno nacional. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de los servicios públicos del gobierno nacional, cuando hablamos de sus políticas públicas, tenemos que hablar de los sectores o tenemos que hablar de los ministros, ¿no? Por ejemplo, en el gobierno nacional tenemos el servicio de entrega de pasaportes, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? En la entrega del pasaporte, en realidad no nos interesa el pasaporte. Lo que nos interesa es la identificación del ciudadano que se moviliza más allá de la frontera, ¿no? Entonces, por eso es el servicio de inmigración, que obviamente te entrega un documento llamado pasaporte. Luego tenemos el servicio de salud o los servicios de salud, porque ustedes saben que el servicio de salud se puede descomponer en muchos servicios, ¿no? Varios cientos de servicios diferentes, ¿no? Por ejemplo, oftalmología, neoplásica y demás. El servicio de educación, ¿no? Igual, educación primaria, secundaria, superior. El servicio de justicia, mientras que en el caso de los gobiernos regionales, desde luego, también tienen sus propios servicios públicos. Entonces, por tanto, tienen que trabajar una política pública de implementación, como por ejemplo, ¿cuál? El uso sostenido de los recursos forestales, la modernización de la pequeña y mediana empresa regional. En el caso de la salud, diseño de residuos sólidos, ¿no? Calidad de los servicios, ¿correcto? Y en el caso de los servicios públicos en los gobiernos locales, vamos a tener la limpieza pública. Ahora, vamos a encontrar servicios públicos que son privatizados, ¿no? Que son, digamos, gerenciados por, por empresas privadas, ¿no? Por ejemplo, la limpieza pública. Vamos a encontrar algunas provincias, porque no son todas, ¿no? Algunos distritos, no son todos, donde el servicio de limpieza pública ha sido privatizado, ha sido dado a un tercero. Ellos se encargan de poner los camiones, ellos se encargan de poner el personal, como ocurre en Lima, como ocurre de repente en algunos otros distritos y provincias de nuestro país, y ellos son los encargados de la limpieza pública. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, no? Que hay servicios públicos que efectivamente, ¿no? Hay distritos, por ejemplo, que no tienen esa capacidad para privatizar la limpieza pública, pero vamos a tener otros distritos que sí. Igual sucede, por ejemplo, en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Chile, ¿no? El servicio de la salud y el servicio de la educación están absolutamente trasladados a los gobiernos locales, por ejemplo, ¿no? Ellos le han trasladado la educación y la salud a los gobiernos locales, ¿no? Acá hemos realizado algunos esfuerzos, pero no han resultado bien, sobre todo en el tema de la educación, ¿no? Cuando se quiso trasladar este servicio a los gobiernos locales, ¿no? Entonces, bueno, entonces estábamos hablando de que hay servicios, ¿no? Servicios que están privatizados, ¿no? Y obviamente la mayoría de servicios los brindan directamente las instituciones públicas. Ahora vamos a ver cuáles son esos servicios que están privatizados. Un minutito. Vamos a recordarles las condiciones para poder acceder a los certificados. ¿De acuerdo? Las condiciones son las siguientes. En principio, son 4 sesiones en tiempo real que tiene que participar el interesado y cada sesión es de aproximadamente 45 minutos,
¿no? Como máximo, por supuesto, ¿no? Como máximo 45 minutos, podemos estar trabajando 30, 35, como máximo 45, pero el interesado tiene que estar el tiempo de duración de la sesión, ¿no? Además tiene 2 lecturas obligatorias, tiene un examen final, tiene la clase a través de la cámara web presencial, tiene que asistir a la clase y tiene que revisar algunos videos que le vamos a enviar también para que puedan aprobar este curso taller. Bien, no sé si hasta aquí tenemos algunas preguntas. Hola Raúl, muy buenas noches. Nos gustaría saber de dónde nos saluda Raúl. Igual a Augusta Vázquez, de dónde nos saluda. Carlos Enrique Tomás. Eh, Yudelsi Quispe, de dónde nos saluda también. Del Santa nos dice. Carlos Enrique de Santanita, muy bien. De Surco, muy bien. De Ica, de Villa María, muy bien, qué excelente. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar conectados. De Chiclayo, excelente, desde Comas, de Ayacucho, gracias a todos, muchísimas gracias por estar conectados. Bien, vamos a continuar con esta presentación, ¿no? Entonces tenemos que conocer, tenemos que estar claros que los servicios públicos, muchos de ellos, ¿no? Están privatizados, ¿no? Que son manejados por empresas privadas, porque van a poder, ¿no? De repente financiar una serie de gastos que probablemente en su momento el gobierno local o el gobierno regional no puede, ¿no? Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, el agua, ¿no? Todo lo que es el agua, todo lo que es la luz, ¿no? El agua, la luz, los combustibles, los teléfonos, ¿no? Entonces, son considerados servicios públicos. Entonces, para esos servicios públicos, ¿no? Si quisiéramos, por ejemplo, en el tema del agua, ¿no? Todos sabemos que si tuviéramos una municipalidad con mucho dinero, podría encargarse tanto de las conexiones como de la administración del recurso, ¿no? Entonces, bueno, no puede, ¿no? Entonces, muchos de estos servicios públicos son privatizados, tienen que ser privatizados, ¿no? Igual en el caso de la electricidad, ¿no? La electricidad vamos a privatizar y lo vamos a dar en concesión a una empresa que está en capacidad, ¿no? De invertir en maquinaria y tecnología para que para que podamos tener la mayor cantidad de electricidad posible, pero también vamos a privatizar el servicio para que otra empresa pueda llevar la electricidad para cada ciudad, porque son 2 sistemas diferentes, ¿no? Uno es el que está en capacidad de invertir en maquinaria y equipo y hombres y personas para generar electricidad. Es igual como aquel que genera el agua, ¿no? Porque claro, el agua está en el río, en las lluvias y demás, en las represas, pero esa agua hay que limpiarla, o sea, hay que dejarla pues absolutamente impecable, ¿no? Entonces, para eso tenemos una empresa. Una es la que se encarga de reunir el agua, otra es la que se encarga de dejarla salubre y otra es la que se encarga de distribuirla, ¿no? Y es otra la que se encarga de las conexiones de agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del agua, tenemos la participación de 4 tipos diferentes de empresas. Entonces, si la municipalidad, el gobierno local, tuviera tanto dinero como para hacer las 4 etapas del agua, ¿no? Juntar el agua, limpiar el agua,
¿no? Distribuir el agua y además también las conexiones de agua hacia los domicilios, ¿no? Si la municipalidad pudiera hacer eso, entonces sería un servicio absolutamente municipal, ¿no? Pero todos sabemos bien que en nuestro país no hay esa capacidad. Ahora, cuando hablamos de, por ejemplo, el agua, de lo que es el agua, ¿no? Todo lo que es las represas que juntan el agua, ¿no? Por ejemplo, en ese caso estamos hablando del gobierno nacional, quien tiene la potestad de seleccionar a este tipo de empresas que van a hacer ese trabajo, ¿no? Igual el gobierno nacional es el encargado de ver, ¿no? Por las empresas que se van a dedicar a lo que es la salubridad del agua recolectada en las represas, ¿no? La limpieza del agua, que quede cristalina, ¿no? Pero sabemos que a nivel regional, en el caso del agua, son los encargados de, digamos, supervisar a las empresas que están encargadas de llevar el agua pura desde la represa hacia cada una de a cada uno de los distritos, ¿no? Pero también viene un cuarto participante que son las empresas, ¿no? Que son las que se conectan a la represa y vía tubería van llevando el agua a cada una de las casas y hay una quinta empresa que es la encargada de facturar, ¿no? Facturar el consumo del agua, ¿no? Entonces, todos esos son servicios que están relacionados, por ejemplo, con el agua, ¿no? Entonces, nos encantaría decir que hay una municipalidad que ha estado en capacidad de juntar miles de millones y administrar directamente toda esta frecuencia. Y por eso es mentira, ¿no? Es igual en el caso de la luz, es igual en el caso del internet, por ejemplo, ¿no? O de los teléfonos, ¿no? O de los combustibles, ¿no? Entonces, todos esos son servicios públicos, ¿no? Servicios públicos. Y para eso, ¿no? Para eso tenemos los famosos reguladores, ¿no? Las reguladoras que tienen estas funciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la luz, el agua, los teléfonos, los combustibles, el agua es libre, no es de nadie, ¿no? Nadie es dueño del agua. La generación de electricidad, ¿no? Muchas veces se da con el agua, que el agua que es de todos, pero entonces se convierten en una situación monopólica, ¿no? Es como el gas, ¿no? El gas está allí, tenemos una empresa que lo explota, ¿no? Pero tenemos que supervisar que esta empresa que lo explota y que debe llegar a cada una de las casas, en cada uno de los distritos, en cada una de las provincias, ¿no? Sea una empresa que por ser una actividad, entre comillas, monopólica, ¿no? Llegue en las mejores condiciones para el consumidor final. Sin embargo, los gobiernos locales, ¿no? Están directamente relacionados con este tipo de servicios, ¿no? Que se dan, ¿correcto? Entonces, aquí intervienen las reguladoras, interviene Indecopi, interviene el municipio, ¿no? Todo con la finalidad de que la luz, el agua, el combustible y demás llegue de manera correcta hacia la población, ¿correcto? Entonces, por eso, esta noche hemos querido tratar el tema de los servicios públicos, ¿no? Porque hay que entender cómo nace la concepción, ¿no? Para llegar hasta lo que es el servicio público, ¿no? Entonces el servicio público responde a una política pública, ¿no? No tiene ningún sentido hablar de gobierno si no hablamos de servicios públicos, ¿no? Los servicios públicos son el centro y tienen que ser de calidad, ¿no? Esto es lo que pasa en algunos países, ¿no? Como Venezuela, por ejemplo,
donde los servicios públicos en este momento son extremadamente malos, ¿no? Entonces acá también tenemos algunos servicios públicos que son muy malos en realidad, ¿no? Pero ¿cómo hacemos? A través de una política pública para mejorarlos, ¿no? Incluso en algunos países se privatiza, ¿no? Como el caso de la salud. Hay países donde casi todo el servicio de salud es privatizado. ¿Esto qué quiere decir? Que salud, los hospitales y demás del Estado están en manos de privados, ¿no? Es como en el caso de Chile, por ejemplo, ¿no? La educación está en manos de privados, ¿no? En Chile, pues la educación es muchísimo más cara que en Perú, y el que no tiene para pagar, simplemente, pues no se educa, así de fácil, ¿no? Y si tienes un poco de dinero, te educas, pero no puedes aspirar, por ejemplo, a llegar a las universidades más caras, porque, como digo, están privatizadas, ¿no? La educación en Chile está totalmente privatizada, ¿no? Entonces, acá por lo menos todavía no están privatizadas, pero de todas maneras el servicio no es bueno, ¿no? En realidad existe una distancia abismal entre la educación que tienen allá en Chile con la educación que tenemos acá. ¿Fue lo mejor privatizar el servicio de educación? No lo sabemos, ¿no? Seguramente que sí, cuando hay mejores resultados, pero también excluye, ¿no? No es, digamos, ya una educación, por ejemplo, donde los que menos tienen pueden por lo menos aspirar, ¿no? A llegar a un poco más. Allá, si no hay dinero, no te educas así de fácil, ¿no? Bien, señores, entonces esta era la presentación del día de hoy, ¿no? Les agradecemos mucho por habernos acompañado. Espero haber contribuido con ustedes, ¿no? Un poco en sus conocimientos. Nos quedan muchas otras sesiones, ¿no? Entonces, nos quedan los videos, nos quedan las lecturas, nos quedan las reuniones con cámara web, vía web, ¿no? Entonces, este sistema electrónico va verificando sus accesos, ¿no? Va verificando su permanencia en el aula, reúne la nota que ustedes van obteniendo por cada control y finalmente, pues, si están aprobados, se les entrega el certificado, ¿no? Las evaluaciones, las autoevaluaciones, las lecturas no son complicadas, están diseñadas más que nada para que el participante se involucre, lea y participe. No están tanto diseñadas para que ustedes no puedan responder o algo así. No, están diseñadas más bien de manera muy objetiva, porque las evaluaciones son sobre el material que se les entrega con anticipación y son sobre las clases que ustedes están llevando, ¿no? Entonces, a participar, les agradecemos desde ya y bueno, pues nos encontramos en la próxima sesión. Muy buenas noches.